Oh beata solitudo, oh sola beatitudo. Aquello decían los padres del desierto, los ermitaños, y tenemos que empezar así porque estamos aquí. En este sitio, decíamos hace un momento aquí, hablando del Tardón y hablando de las ermitas, son lugares que, en fin, provocan una cierta conmoción espiritual cuando se entra, porque al menos a mí pienso que habría que descalzarse porque hay mucha santidad acumulada. Hay mucho loco que se ha empeñado en vivir aquí, y eso o es cosa de Dios o no se puede comprender. Entonces, esta es una sentencia, un axioma, una máxima, como queramos llamar, que luego la repiten también los cartujos, en fin, todos los que se dedican hacia una vida contemplativa retirada del mundo solitaria y se tienen dos rudimentos de latín, aunque sean cogidos con alfileres, se traduce: oh beata solitudo, oh sola beatitudo, oh feliz soledad, oh sola felicidad. Bueno, nosotros vamos a hacer pues un aperitivo, un mojarnos los labios con esta soledad en 8 o 10 horas, que es lo que vamos a estar hoy, pero vamos a tratar de vivirlo, puesto que no es extensive como hacían aquellos que pasaban aquí 60 años o 40, pues vamos a hacerlo intensive. También decían los clásicos, non multa sed multum, o sea, no muchas cosas, sino mucho en aquello que se hace, mucha fuerza, mucha intensidad en lo que se hace. Entonces, como dice San Juan de la Cruz, por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Así es que pues, nos puede cundir mucho el día. Esto es ya una toma de conciencia, un abrir boca y un llenarnos de esperanza y de ilusión. Si lo vivimos bien. Hemos puesto ilusión en la concepción de esta jornada, en la organización, en el venir aquí, con el sacrificio que conlleva para cada uno, más o menos, y eso significa que esperamos algo. Hoy hay un problema en nuestra forma mentis, porque somos hijos de esta sociedad perversa y adúltera, que es que somos absolutamente superficiales. Y entonces vamos de una cosa a otra y no ahondamos. No digo ya a nivel espiritual, sino a nivel intelectual. O sea, las potencias del alma están un poco atrofiadas. El entendimiento porque no se lo cultiva, no se lo activa, y la voluntad porque no se la educa y la gente pues es un poco pelele y tontaina. El retrato que estoy haciendo es simplista porque hay excepciones muy honrosas y muy abundantes, gracias a Dios, pero el retrato es un poco al cual me parece a mí, desde mi observación, un poquito más ventajosa respecto de la vuestra, porque os doblo la edad en el mejor de los casos, me parece que responde a los parámetros en los que nos movemos. Entonces vosotros sois unos muchachos que tenéis un día libre hoy en vuestro estudio universitario, en vuestro trabajo, lo que sea, y bueno, nos vamos a retirar allí a esos montes que sí, son muy bonitos, realmente esto es paradisiaco, pero eso a la primera media hora ya lo has visto, ¿no? Luego tienes que encontrar algo más. Y vamos a encontrarnos cada uno, aunque estamos en grupo comunitariamente, pero luego vamos a darle al día mucho tono de desierto y mucho tono de lucha personal, individual con el demonio, que es lo que significa el desierto. A eso se iban los padres al desierto, a luchar cuerpo a cuerpo y a encontrarse con Dios personalmente. Porque es verdad que somos iglesia, que somos familia, que somos pueblo, que somos hermanos, que nos queremos mucho, que nos besuqueamos mucho cuando llega la paz de la misa. Todo eso es todo lo que queráis. Pero el encuentro con Dios y la búsqueda de Dios y la conversión del alma es personal e intransferible. En ese encuentro personal entran mediaciones como es ahora. Yo os hablo, vosotros ahora por los sacramentos os encontráis. Todo eso son mediaciones, pero el alma se encuentra a Dios personalmente. Los ejercicios que hay que hacerlos algunas veces en la vida, ojalá cada año, que duran un mes, pero de un mes entero no los hace prácticamente nadie, yo los hice una vez en mi vida, y luego se hacen de 8 días, que es a lo que se
reduce en 4 semanas. San Ignacio va desplegando todos los temas que quiere tratar en 4 semanas. Eso luego se reduce a 8 días, pero los 8 días tampoco puede hacerlos casi nadie. Bueno, pues se hacen ejercicios de 3 o 4 días y ahí se mete todo lo que se puede. Y luego viene un retiro espiritual, que es lo mínimo que se despacha. Bueno, que puede ser de mediodía, nosotros lo vamos a hacer de un día entero, no está mal. Y en este retiro quisiera tocar un poco los temas fundamentales que pone San Ignacio a la consideración del hombre que se mete allí a cambiar su vida, que es de lo que se trata. Bueno, todos sabéis que San Ignacio era un militar vasco que en el sitio de Navarra contra el francés, pues una bala de cañón le desjarreta una pierna, él era un tipazo y lo llevó muy mal aquello. Y claro, se sometió a 2 o 3 operaciones sin anestesia para que le estiraran la pierna, nada, al final se quedó cojo y anduvo siempre pues así, patizambo, y se encontró con Dios. A partir de aquello, en la convalecencia de aquello, pues en casa de una señora, pariente suya, doña Magdalena de Araoz, pues le prestaba, no tenía nada que hacer, ahí sí que el pobre, pues un temperamento sanguíneo como el de Ignacio, pues no tenía nada, y ella le prestó libros. Los libros que le prestó eran el Contemptus Mundi, que es como entonces se decía, significa en latín desprecio del mundo, Contemptus Mundi, es como se llamaba al Kempis. El Kempis en realidad se titula Imitación de Cristo, porque está escrito por un canónigo regular de San Agustín, Tomás de Kempis. Se le atribuyó después al canciller de la Universidad de París, Juan Gerson, y por lo tanto San Ignacio le llamaba mi Gersoncito, porque el Kempis es un librito que se edita siempre muy pequeñito para el bolsillo, y de Ignacio le decía mi Gersoncito. Bueno, pues él leía el Gersoncito, el Kempis, y leía las vidas de los santos según una colección deliciosa, con la que se lo pasa uno en grande, porque tiene mezclada historia, leyenda y, en fin, todo lo romanticismo que queráis, la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Bueno, pues eso lo lee San Ignacio, vidas de santos, que es lo que más aprovecha leer. Yo contraje ese vicio a mis 8 o 9 años, y no lo he dejado, al contrario, ha ido tan increciendo que ahora además de leerlas las escribo, pero las vidas de los santos enganchan mucho. San Ignacio se dijo a sí mismo, claro, en una impostación voluntarista y por lo tanto peligrosa. ¿Pero esto qué es? ¿Esta gente que hizo? Calculen aquellos santos, un San Francisco de Asís, un Santo Domingo. Y decía San Ignacio, San Francisco lo hizo, pues yo lo tengo de hacer. Santo Domingo lo hizo, pues yo lo tengo de hacer. Y entonces se movió por un mimetismo milimétrico que no es de lo que se trataba, pero que Dios se sirvió de eso para que empezara a caminar. Se echó al mundo como un perdulario, como un hippie, como lo que queráis llamarlo. Se dejó largo el pelo y las uñas, se vistió de una especie de ropón y se encerró en la cueva de Manresa, al pie de la montaña de Montserrat, después de haber velado sus armas ante la Señora en su santuario. Y de allí salió pues una renovación para la Iglesia entera, ni más ni menos. Porque en esa cueva él concibió los ejercicios espirituales. Y dijo, aquí hay que inventar algo, vamos, se lo inspiró el Señor, algunos dicen que hasta se lo dictaba la Santísima Virgen, aquí hay que inventar algo para dar a las almas que salgan de su postración, que se sacudan su modorra, que se encuentren con Dios, que se conviertan y que vean que esa conversión, esa vida cristiana ha de tener una proyección apostólica. Esto es lo que buscó Ignacio. Y lo buscó de tal manera, siendo tan rompedor, tan innovador, que se inventó una orden religiosa nueva. Y dijo, los frailes a mí como están no me valen, porque son frailes que están para su convento. Yo necesito curas que estén viviendo a la apostólica, que salgan a predicar por todos sitios, que vayan y vengan y se muevan libres y no tengan las ataduras de un fraile, de estar a toque de campana rezando en el coro. No, yo quiero... Los jesuitas son otra cosa, ahora ya no sé lo que son, pero vamos, eran otra cosa. Y entonces pues eran eso,
religiosos con sus votos, de hecho son la última orden religiosa, históricamente hablando, porque lo demás ya son congregaciones las que vienen detrás, y así. Bueno, pues esto es introducción para explicar los ejercicios. Ahora vienen los ejercicios. Tienen 4 semanas. La primera, consideración del pecado y del sentido de mi vida, eso para empezar, el principio y fundamento de mi vida, el pecado y lo que tengo yo que hacer para salir de él, la gratitud que tengo que tener al Señor, que es tan misericordioso conmigo, y a ver por dónde yo enderezo mi vida. En sustancia, ese es el tema de la primera semana. Segunda semana, y ya a partir de ahí San Ignacio abandona un poco las meditaciones introspectivas y se lanza por el camino contemplativo. Y entonces pone al ejercitante ante Jesucristo. Porque si tú dices, sí, yo me tengo que convertir, yo soy un crápula, yo soy un avaricioso, yo soy un tal, y si no puedo y tal, y qué pecador, de ahí no sales. De ahí no sales. Porque si quieres salir es con tus fuerzas, y con tus fuerzas no puedes. Y entonces, ¿de qué se trata? De mirar a Jesucristo. Y San Ignacio enfrenta al ejercitante, al alma, con Jesucristo. Entonces viene la primera semana. Misterios de la vida de Cristo desde su encarnación, su nacimiento, su infancia y toda su vida pública. Y ahí se dedica a chapuzarse el ejercitante, el alma, en los episodios evangélicos, saborearlos, contemplarlos, coger al niño Jesús en brazos porque se lo presta a la Virgen en el portal de Belén, o sentarse junto a él cuando se come el bocadillo con los apóstoles en un descanso de la predicación de las parábolas, o mirarle cuando le está tocando la orla del manto la hemorroísa para curarse, o cuando él le da la mano a la niña de Jairo para levantarla y resucitarla, o cuando está multiplicando los panes y los peces, tú eres el chiquillo que le llevas allí el cestito con los 5 panes y te quedas atónito porque ves que de repente son 2000. En fin, contemplar el Evangelio, que hay que hacerlo todos los días, aunque sean 5 minutos, y tener, y esta costumbre está cuajando en muchas almas, gracias a Dios, tener el librito, que ahora hay miles de ediciones, con el Evangelio del día, y tenerlo allí en la mesilla, y antes de la noche de acostarte, y el acostarse y el levantarse hay que cuidarlos. Tienen que ser 2 momentos cristianos, no 2 momentos animales. El acostarse y levantarse, ¿eh? Y todos entendéis. No somos como el comer, no es momento animal tampoco. Lo más animal de nuestra condición, porque animales somos, nada más que racionales, pero lo más animal de nuestra condición tenemos que estar más atentos de espiritualizarlo, porque si no, nos animalizaremos cada vez más. Bueno, pues el levantarse y acostarse es muy importante, de la manera que se hace, a la hora que se hace, y tener el Evangelio en la mesilla de noche y la perícopa, el pasaje breve del Evangelio de ese día, leerlo. A ser posible leerlo el del día siguiente cuando te acuestas y vuelta por la mañana otra vez. Y estás 5 minutos, 7 minutos, en fin, que se pierden donde sea, saboreando ese Evangelio. Y eso son una especie de ejercicios continuados al cabo de todo un año. Bueno, pues tienes una pildorita, ni más ni menos, como el que necesita, porque tiene diabetes, porque tiene lo que sea, necesita tomar una pildorita al día, pues la toma y se ha acabado. Y mire que se tarda poco, pues eso es igual. Bueno, segunda semana de los ejercicios, por tanto, contemplación evangélica. La tercera semana, que es la más intensa de los ejercicios, es la contemplación de la pasión. Y mirando a Jesucristo muerto en la cruz, por mí, que este es el secreto, entonces el corazón cambia. Eso lo vamos a hacer esta tarde, si Dios quiere. Y la última semana es la resurrección, mirar a Jesús resucitado y escuchar a San Pablo, que me dice lo mismo que le decía a los colosenses. Si consurrexistis cum Christo, que sursum sum sapite. Ubi Christus es, desterandei patris. Decía un jesuita de Sanlúcar de Barrameda esta cita, sursum, ya sabéis muy bien, los sevillanos más que nadie, que significa arriba. Y sursum sum sapite, fijaos cuántas silbantes juntas,
pues es sursum, las cosas que son, que están arriba, las cosas de que sursum, que las cosas, sursum, las cosas que están, sapite, saboread. Primero dice querite, San Pablo, buscad las cosas de arriba. Puesto que habéis resucitado con Cristo, dejad de ser lagartijas o salamanquesas o gente que se arrastra por la tierra y buscad, sed águilas reales, buscad las cosas de arriba, que habéis resucitado, que está Él allí. Dice San Juan de la Cruz, cuando aquí se ven pasar estas aves tan elegantes, ¿no? Los halcones. El otro día leí en una biografía precisamente de Fray Luis de Granada, del que me estoy haciendo muy amigo porque vivió aquí al lado en Escalaceli, 10 años, reformó el convento de Escalaceli, fue un fenómeno Fray Luis de Granada. Y entonces el biógrafo, que era un dominico muy elegante, decía, y aquello se pobló de místicos alcotanes. Bueno, los alcotanes de la familia de los halcones, yo no conocía. Bueno, pues San Juan de la Cruz dice, tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo quedé falto. Mas fui tan alto, que le di a la caza alcance. Este es el objetivo, la altura. Para bajunerío y para cosas rastreras ya tenemos todo lo que queramos porque el mercado está sobreabundante en ese producto. Entonces hay que ser gente de aspiraciones altas y bueno, pues buscar los bienes de allá arriba, dice San Pablo. No habéis resucitado con Cristo. Él os ha abierto el cielo. Dejaos de carnalidades y de basuras. Buscad y saboread las cosas de arriba. Primero buscadlas. Y cuando las habréis encontrado, os derretiréis con su dulzura. Saboread las cosas del cielo. Y ese jesuita sanluqueño, que ya sabéis que habla toda esa gente con un ceceo cerradísimo, pues decía, si consurrecistis cum Cristo, pues sursum zum sapite. Bueno, pues esto es para que nos acordemos. Sursum es la palabra, buscar los bienes de arriba. Esa es la cuarta semana de San Ignacio. La última plática nuestra, fijaos de qué manera lo voy a traer, porque bueno, esto es cierto trampeo de la oratoria, traer las cosas a donde nos conviene, pero tampoco hay que forzarlas mucho. La última plática tendremos sobre los mártires de nuestra cruzada, esta tarde cuando nos despedamos, porque serán modelos tan estimulantes, tan aleccionadores, tan vigorosos, que nos impulsarán mucho a buscar las cosas de arriba como ellos. Y no diré como ellos y ellas, no solo porque no lo digo nunca, sino porque más bien traeré ejemplos de ellos, puesto que vosotros sois ellos. Pues después la segunda meditación, por lo tanto eso correspondería a la cuarta semana, la de los mártires, resucitar con Cristo, habiendo muerto con Él. La intermedia, plática intermedia, hablaremos, porque aquí no podemos dejar de hacerlo, a sus pies como estamos, y en su año, del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto sería la tercera semana, la Pasión. Porque hablar del corazón de Jesús significa cumplir la profecía de Isaías. Mirarán al que traspasaron. Y ahora, después de este largo exordio que procedía para explicaros un poco, pues vamos a hablar un poquito de la primera semana de ejercicios de San Ignacio. Primero, él anuncia los ejercicios así, con una meditación que se titula Principio y Fundamento. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su ánima. Se acabó. Ahí está todo. En ese aserto ignaciano, con el que se abren los ejercicios, está todo.
Porque tú, hijo mío, ¿qué pintas aquí? Con tus 20, tus 25, tus 30 años, o tus 80. ¿Qué pintas aquí? Esto es muy cansado, ¿eh? Y se repite mucho. Y viene el tío Paco con las rebajas cuando menos te lo esperas, y en fin, como dicen los mexicanos, la vida es dura y cachetona. La vida es muy hermosa, tiene muchos momentos más, pero es inevitable que muchas veces te aceche esa pregunta tan molesta. ¿Para qué tanto? ¿Merece la pena? Tú estás ahora, pues eso, queriendo sacar tus grados académicos de ese trote que has terminado, porque hoy son trotes, porque entre media docena de carreras no hacen una, pero en fin, estás eso, tienes tu chiquita, más mona, menos, en fin, cada uno lo que puede, y estás ahí, pues tienes tu cierto horizonte de futuro, muy legítimo, muy bien, si te lo planteas cristianamente, bendito sea Dios, sí. Pero hay veces que tirar del carro es muy cuesta arriba. Y entonces tiene que estar muy bien echado este cimiento. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la causa final de mi vida? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Se acabó. Y mediante esto, salvar su ánima. Pero eso es, figuraos, secundario. Porque a veces hemos dicho, bueno, la vocación del hombre en este mundo, a lo que venimos, es para ir al cielo. Esto es un camino, esto es una peregrinación, pero al final, mucho cuidado con eso. Eso habría que ponerlo, si pudiéramos, que no podemos, entre paréntesis. ¿Por qué digo que no podemos? Porque el plan de Dios es como es. Y si Dios ha determinado que premia a los buenos y castiga a los malos, porque ese es Dios, otro no es Dios. Mirad, para salvarse solamente hay que creer muy pocas cosas, poquísimas cosas. Pobrecito uno que esté en la selva, que no haya oído nunca hablar de Dios, necesita creer dos cosas para salvarse. Que Dios existe y que es remunerador. Porque si no es remunerador, no es Dios. Si Dios no paga su premio a los buenos o a los malos, es que a Dios no le interesamos para nada, no tenemos nada que ver con Él. Ahora, el verdadero Dios no es el Dios abuelo tontorrón de una misericordia a todo costo. No, cuidado con el mal uso de esa palabra misericordia. La misericordia de Dios es infinita, pero no es incondicionada. Porque Dios se la da al que se la pide. Dios no se empeña en meterte en la bolsa de la compra la misericordia si tú no la vas a usar. Mire usted, a mí no me interesa, no la quiero. Entonces el que no se arrepiente de sus pecados, ni le importa haber ofendido a Dios, ¿qué le quiere la misericordia? No le vale para nada. Pero hoy no, hoy parece que tiene que recibir misericordia todo el mundo, aunque sean pecadores y no se arrepientan. Bueno, pues Dios existe y es remunerador. Punto principal. Y si es remunerador, yo no puedo hacer abstracción de que me remunere en un sentido o en otro, no que me remunere según su criterio, sino que remunere según el trabajo que yo haya hecho. Y al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. No hay ciencia más encumbrada que el que el hombre en gracia cabe. Que al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Bueno, pues, ¿para qué es criado el hombre? ¿Para ir al cielo? No, eso viene después. Pero aunque yo no fuera al cielo, tendría que darme igual, porque Dios es tan bueno que yo tengo que amarle, alabarle, servirle, reverenciarle, cumplir sus mandamientos y luego Él me llevará al cielo. Había en los devocionarios antiguos, que encontraréis todavía los que tengáis abuelas o bisabuelas muy viejecitas,
porque ya quisieran los teólogos de hoy para los domingos, la fe de nuestras abuelas para los días de diario. Pues en la primera página del devocionario había una décima octava, no me acuerdo, de un fraile español que decía: ¿yo para qué nací? ¿Para salvarme? Que tengo de morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. O sea, el primer verso, los dos primeros versos, hay que ponerlos un poquito en tela de juicio, ¿eh? Son muy bonitos, son muy estimulantes, son muy ascéticos, pero ¿yo para qué nací? ¿Para salvarme? No es eso lo que dice San Ignacio. San Ignacio lo que dice es: el hombre es criado, o sea, es creado por Dios, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante eso, salvar su ánima. Mediante esto, salvar su ánima. Hay un soneto muy bonito que lo atribuyen, ahora se atribuye hasta los colchones a San Juan de la Cruz, pues hay un soneto que atribuyen unos a Santa Teresa, otros hasta San Francisco Javier, otros a San Juan. En fin, son atribuciones absolutamente peregrinas. No se sabe de quién es ese soneto. Pero es un soneto maravilloso, con el que se suele terminar el Vía Crucis. Yo lo rezo muchas veces cuando me encuentro un crucifijo, me paro y se lo rezo. Cuando paso, me gusta ir muchos ratos y quedarme allí un ratito, 15 minutos, 10 minutos, pero en un lugar, es como un oratorio en medio de la ciudad, ¿no? En la plaza de Capuchinos, el Cristo de los Faroles, y lo rezo. Y este soneto dice: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Pues esto, que teológicamente también tendría que ser muy matizado, porque el amor puro no existe, porque eso de que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, pero hay cielo y hay infierno. Y yo amo a Dios también en función de eso. Pero no es lo principal que yo busco, el premio. Yo le busco a Él porque Él me ha buscado a mí y amor con amor se paga. Entonces el hombre es criado. Lo subrayo muchas veces porque es lo que quisiera que quedara claro. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Después te colocarás, buscarás puestos de más categoría, como es natural, pues hay que aspirar a todo lo que se pueda. Y te casarás, si la encuentras, con una mujer buena. Y tendrás hijos si es que no tienes la gracia de que el Señor te llame para Él del todo, que sería con mucha diferencia a lo mejor. Pero en fin, te ocuparás en lo que tengas que ocuparte, la vida te reservará muchas sorpresas, irás dejando en el camino muchos amigos, se te morirán gente, en fin, lo que es la vida. Y todo va cambiando, todo es contingente, ¿eh? Todo va. Pero aquí no hay más que una verdad. No hay más que una verdad, que es la que dice Santa Teresa. En un papelito que escribió, lo metió en su breviario para que cada vez que rezaba en el coro, que son muchas veces al día, las que las monjas van al coro 7 veces al día, se lo encontrara. Y después de muerta se descubrió ese papel. Ese papel lo sabéis todos. Y ese papel es un programa de vida. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ahí está toda la sabiduría del mundo contenida en esas tres últimas palabras. Solo Dios basta. Porque se pasa todo.
Y como solo Dios basta y todo se pasa, San Ignacio continúa el principio y fundamento diciendo: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra, tanto han de ser usadas por el hombre, cuanto le ayuden para la prosecución del fin para el que es criado. Esto se titula en los libros y en las pláticas que damos como recto uso de criaturas. El recto uso de las criaturas. Porque yo me paso la vida usando las criaturas, usando no en el mal sentido de manipulando ni utilizando, pero sirviéndome de las criaturas. Me paso la vida. Hoy estoy usando el sol, estoy usando la naturaleza, estoy usando unos a otros, las relaciones, nos estamos relacionando, estoy usando un trabajo, en fin. Pues sí, es que necesitamos interrelacionarnos, utilizarnos, no en el mal sentido, pero eso hay que usarlo rectamente. Eso me ayuda a la prosecución del fin para el que he sido criado. Esta amistad me ayuda. Esta costumbre me ayuda, esta lectura me ayuda, esta novia me ayuda, esta pereza habitual en mí, en fin, metamos todo lo que queramos. Esto me está ayudando a mí, al fin último mío, porque te puede ayudar a un fin inmediato, Claro, porque si tú empiezas a tramposear, a lagartijear, a prevaricar y a apostatar y a prostituirte en el mundo laboral, pues seguramente tendrás más niveles de brillo. Esto lo sabemos todos. Y si tú con las chicas no arrías la bandera, pues te quedarás muchas veces sin comerte una rosca, porque hoy el que tiene que mantener la tela es el hombre, no la mujer, porque hay que ver el volquetazo soberano que hemos experimentado. Esto es así. Y no, cuando hable con cada uno, yo desciendo a todos los ejemplos que queráis sin el menor temor, pero hablando en público hay que frenarse en ciertos ejemplos por vía de representación y ya está. Pero todos me comprendéis. Esto me ayuda, esto a mí me está ayudando, porque si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Que más te vale ir tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces, ¿cómo uso yo la vida o la vida me está usando a mí? ¿Cómo es mi voluntad? Y claro, para tener voluntad tengo que tener una cosa que se llama criterio. Y el criterio es el entendimiento gobernado por una serie de normas morales, de las cuales no está fuera la fe, ni muchísimo menos, pero no es imprescindible la fe. Bastaría con las normas morales emanadas de esa ley natural que hoy ni se conoce. Pero claro, si estamos en una sociedad que empieza negando la mayor y que no parte de la ley natural, pues la idolatría bestial es increíble. Digo bestial en el sentido literal de la palabra. O sea, la adoración de las bestias, que es lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el fin del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Ahora, si no hay fin, pues apaga y vámonos. Entonces ahí ya tenéis un par de puntos de examen. ¿Para qué he sido criado? Para servir a Dios, alabarle, reverenciarle. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos y teniéndole presente en mi vida. Hay tres cosas que en una vida cristiana no se pueden suprimir de ninguna manera, que son oración, sacramentos y buenas obras. Si falla una de las tres, ya puedo estar haciendo buenas obras a toda la gente, que si no rezo y no me confieso con frecuencia, esas buenas obras me llevan al infierno, porque las buenas obras que no nacen de la gracia de Dios, nacen muertas, porque la raíz no está
en el agua de la vida. Ahora, estoy todo el día rezando y soy un cardo borriguero en mi casa, o soy un mentiroso, o soy un impuro, o soy un ambicioso. ¿Para qué quiero rezar? Hombre, mejor no dejar de rezar, porque por lo menos mientras rezo Dios te puede dar alguna luz para que te conviertas. Pero si el rezar es una doble vida, una hipocresía en la que me tranquilizo farisaicamente, tampoco me vale. Y ahora estoy comulgando todos los domingos, que de eso hay hoy lo que queráis, a mano y venga, la galleta. Y me voy la gorda como el barco otra vez para el banco. Bueno, estoy comulgando todos los domingos. Y ahora resulta que soy un cilicio para mi marido, para mis hijos, para quien sea, y que además no rezo a lo largo de la semana. ¿Para qué me sirven los sacramentos? Tienen que ir las tres cosas. Oración. Oración yo lo sustancio en una cosa muy sencilla, muy concreta y muy rápida, que es el rosario. El rosario hay que rezarlo diariamente porque se pierde todo el tiempo que queráis. Si yo quiero rezar el rosario entero, que dura un cuarto de hora, pues puedo rezar un misterio ahora que voy para el autobús, otro que voy en la moto, otro que voy otro que estoy subiendo el ascensor. Se reza todos los que quieras. Rosario al día. Oración, ya lo tenemos. Sacramentos. Sacramentos, desde luego, a vuestra edad, más de una semana tardar en confesar ya es mucho, pero vamos a ponerlo en 15 días para que os confeséis al mes. Pero yo suelo decir, ¿cuándo se ha confesado usted? Uy, no me acuerdo, pero hace más de un año, porque si hace más de un año es pecado mortal, claro. Hace más de un año. Sí, quizá, tal. Bueno, ¿y va usted a misa? Sí, algunos domingos voy. ¿Y comulga usted? Sí, eso sí. Ah, no está mal. Bueno, total, que yo entonces ya le hago las consideraciones sobre lo que he tenido que sacarle con tenazas, y luego le digo, ¿y usted su casa tarda más de una semana en limpiarla, por lo menos pasarle el polvo, o 15 días, porque si no, no hay quien entre? Claro, un año entero, no sé cómo decir. Entonces, sacramentos. Si os digo que oración tiene que ser diaria, y por lo menos las 3 Ave Marías cuando se levanta uno y cuando se acuesta, esas mientras te vistes o mientras 3 Ave Marías ya ves, un minuto, menos, 15 segundos una Ave María bien dicha en latín, 3/4 de minuto duran las 3 Ave Marías. Y luego el rosario, luego la confesión y la comunión frecuente y buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues 7 y 7, fundamentalmente 7 y 7. Las obras de misericordia espirituales, que son más importantes, y corporales. Y las espirituales, pues todos tenemos en nuestra mano ejercitarlas. Enseñar al que no sabe, soportar con paciencia los defectos del prójimo, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo ha menester, rogar a Dios por vivos y difuntos, en fin. Y luego las corporales, pues en la medida en que podemos. Pocas veces se nos presentará la de enterrar a los muertos, pero en fin, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, pues significará muchas veces una acogida humana, una compañía, o acoger al peregrino, en fin, las obras de misericordia. Bueno, pues eso es vivir consecuentemente con el fin para el que he sido criado y usar las cosas en ese sentido, no en otro. Esto en cuanto a la cimentación de la vida cristiana que pone San Ignacio en lo que él llama principio y fundamento. Y pasa a poner al alma frente a la consideración de la terrible, monstruosa realidad del pecado. El pecado es hoy algo absolutamente, no diré minimizado o ridiculizado, es sencillamente volatilizado, no existe, hoy no existe. Un gran papa del siglo XX, venerable Pío XII, decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado. Pero porque antes se ha perdido el sentido de Dios.
Vamos a ver, el pecado no es que yo he dado un patinazo, que he manchado un poco la ejecutoria, que hay que ver cómo soy de flojo y que... No, el pecado no es eso. El pecado es una catástrofe, un cataclismo de dimensiones infinitas. Tanto que lo que voy a decir pues sorprenderá a la inmensa mayoría de los oyentes, no digo de aquí, sino de la iglesia, incluidos curas y monjas. Ahora caen aquí los aviones de las Torres Gemelas. Bueno, nada, vamos a poner, ya que nos ponemos, total, por el mismo precio, una bomba atómica mundial. Se destruye todo. Quedan, porque estaban en una mina de uranio, dos... En fin, uno tenía que ser obispo, uno de esos dos tenía que ser obispo para que la iglesia siguiera para adelante. Pues si no, ¿de dónde? En fin, queda nada, un resto. Pero la humanidad se ha liquidado en un momento. Pues fijaos el cataclismo del que os estoy hablando. Un solo pecado mortal que tú o yo cometiéramos por nuestra desgracia y el Señor haga que venga un fuego y nos abrase antes de que lo cometiéramos. Pero así se lo tenéis que pedir cada noche, ¿eh? Así se lo tenéis que pedir cada noche. Que venga un fuego y me abrase. Y te lo digo con toda la verdad, Señor, o que si es que estoy en gracia de Dios y voy a cometer el pecado, que me dé un infarto masivo y me quede frito. O que me estampe contra un alcornoque cuando vaya a las ermitas, pero no lo consientas que cometa un pecado mortal. ¿Por qué? Porque es infinita la gravedad. ¿Y por qué es infinita? Tú eres un desgraciado, y yo. Y lo que hagamos nosotros, pues ya ves tú. Pero es que el ofendido es infinito. Tú haces una ofensa a cualquier igual, y hombre, es feo. Es feo. Pero él es otro desgraciado como tú. Si luego tenéis nobleza de corazón más o menos, pues se pide perdón, te das un abrazo, hombre, qué cabritos hemos sido, se acabó. Ahora con Dios nuestro Señor estamos en otro nivel. Estamos en el nivel de la santidad infinita, de la omnipotencia infinita, de la sabiduría infinita, de la misericordia infinita. Y entonces tú que eres un gusano de mal olor, decía Santa Teresa de sí misma, este gusanillo de tan mal olor, vas y ofendes a nuestro Señor. Claro, eso pervierte el orden del universo, eso le da un volquetazo, y se lo has dado tú. Claro, la gravedad es enorme. ¿Y en qué se basa que sea, aparte de esta explicación que estoy dando, en qué se basa que sea una gravedad incomparablemente mayor? No incomparable en el sentido de cuantitativo, sino cualitativamente diversa, sea la gravedad a ofensas entre seres humanos. Pues que un bien espiritual está por encima de todo el bien material del conjunto del mundo. Porque el bien material es un bien contingente y el bien espiritual es un bien trascendente, es un bien metafísico, está en el orden del ser. Es que me da un poco de no sé qué, porque desde los institutos y hoy las carreras, todos estos conceptos, pero vamos, estoy dando lo básico, no hace falta más, esto lo estáis entendiendo perfectamente. Entonces, el pecado no es, hay que ver qué mal te has portado, qué mal has sido. Bueno, eso son consideraciones morales que nos valen cuando somos niños y que en fin, para excitarse al dolor, sí, pero no es eso. El pecado es algo muy hondo y que hay que valorarlo así, porque es todo un Dios desairado, defraudado, decepcionado. Hemos tirado sus planes de misericordia infinita con los que me ha acariciado en su sueño eterno de Padre bueno desde toda la eternidad y los he tirado a la basura, a Dios. Y le he dicho, no me importas, que me dejes tranquilo. Ese mentís que se le da al plan de un Dios amor sobre la vida de uno
es el pecado. Y es el pecado del que me doy cuenta. Porque dice Santa Teresa que no hay pecado chico, que esa distinción que hacemos para quedarnos tranquilos, pecado venial, pecado venial. No hay pecado chico cuando es un pecado sobrepensado, dice Santa Teresa. Cuando es un pecado sobrepensado. O sea, como sabéis, hace falta 3 datos, 3 elementos para que el pecado sea grave. Primero, que la materia sea grave. ¿Cuál es la materia grave? La que atenta contra cualquiera de los 10 mandamientos de la ley de Dios o de los 5 de la Santa Madre Iglesia, o la que contraviene de una manera muy notoria la que se adhiere o la que sigue de una manera notoria a cualquiera de los 7 pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Esos pecados, cuando uno se da cuenta, la materia muchas veces es fácil que se agrave. Hay uno en el que la materia nunca es leve, dicen los teólogos, nunca hay parvedad de materia, que es la lujuria. Los pecados de impureza no admiten parvedad de materia si me doy cuenta, si no me la doy. Pero, primer elemento, la materia tiene que ser grave. Eso lo hemos visto muchas veces. La materia, no matarás. Pues claro, no es lo mismo matar que un insulto, que no ha ido con odio. No robarás, no hurtarás, que es mejor dicho, el mandamiento es no hurtarás, porque es no robar es robar sin violencia. Entonces, no hurtarás. Pues claro, no es lo mismo que te cojas 2 euros que se hayan quedado en una mesa o que te cojas 200. La materia cambia. La materia cambia. Así podemos pasar por los demás pecados, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pues una mala contestación que en un mal momento que no te has dado cuenta que se te ha escapado, pues no es pecado mortal. Pero un desafecto total a tus padres, y un olvidarlos, y un descuidarlos, y un despreciarlos, pues sí es pecado mortal. Y así sucesivamente, ¿no? Pero luego hay que tener 2 elementos más en el pecado. Primero, gravedad de materia. Segundo, advertencia plena, que me esté dando cuenta. Y esto muchas veces falta, también hay que ser realista. Esto muchas veces, lo primario, lo sanguíneo del temperamento, la precipitación, a veces no adviertes, no te das cuenta claramente. Y en tercer lugar, el consentimiento pleno. Porque el pecado la materia puede ser grave. Dándome cuenta, me doy cuenta, pero a lo mejor no quiero del todo, hay ahí una frontera de la voluntad un poco difuminada, en fin, no es tan fácil. Siempre ante la duda, pues es mejor confesarse, como es natural, y siempre, como digo, con los pecados con los que el demonio más se enreda, que son con los de impureza, pues tener más cuidado porque la materia no es leve. Si caes, la materia siempre va a ser grave. A no ser que sea en el ámbito del pensamiento, que no sé si admití, que no sé si dejé de admitir, que un sueño, eso no hay que dar importancia. Pero, en fin, cuando son pecados sobrepensados, como dice Santa Teresa, bueno, pues eso es el pecado. He dado 3 pinceladas de catequesis y se ha terminado. Y entonces San Ignacio invita al alma a mirarse a sí misma, delante de Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi alma? Una vez leí, y a veces lo hago, bueno, no lo hago porque me da tanto repeluco que enseguida me retiro, pero hay una manera de hacer examen de conciencia, que es coger una foto tuya de hoy y ponértela delante y al lado una foto tuya el día de tu primera comunión. Ahí hay un examen de conciencia ya que te sale solo. Te sale solo. Mirad, San Juan de Ávila, que vamos a celebrar ahora su año jubilar aquí en Córdoba, era un tipo colosal, porque fue el padre de todos los santos del siglo XVI. Era un hombre que tocó todos los campos apostólicos posibles.
Un hombre preocupado por la promoción humana intelectual, fundó colegios y hasta universidades en media Andalucía. Por eso le llamamos el apóstol de Andalucía. Él era clericus cordubensis, pertenecía a esta diócesis. Y aquí tuvo su cuartel general, sobre todo en Montilla y un poco en Córdoba. Pero estuvo en Granada, estuvo en Écija, estuvo en Palma del Río, estuvo en Jerez, estuvo en Sevilla, estuvo en Baeza, estuvo en Priego de Córdoba, en fin. Una vida llenísima, con muchos discípulos que atrajo y tal. Bueno, pues todo empezó cuando él se ordenó sacerdote, era de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, se ordena sacerdote y dijo, esto me lo tengo yo que tomar en serio. Yo para estar aquí sin hacer nada, yo me voy a ir a predicar el Evangelio al Nuevo Mundo. Se encontró con un obispo, Garcés dominico, que iba a ser el primer obispo de Tlaxcala, que luego fue Puebla de Los Ángeles, y dijo, pues véngase conmigo, pero vámonos a Sevilla los dos, que allí hay que esperar a que zarpe una embarcación, como era el puerto de Europa, entonces Sevilla, y vamos, el puerto de Indias, y allí vamos a esperar. Bueno, pues se va, Juan de Ávila tenía pues 30 años, no llegaba, 28, 29 años, se va a Sevilla, se están allí esperando que salga el barco y el barco no sale. Y entre tanto conoce en Sevilla, San Juan de Ávila, a un cura de Bandera, que le llevaba a él 20 y tantos años, don Fernando de Contreras, que era un cura que tenía que estar canonizado en Sevilla porque es un personaje extraordinario. Se hacen muy amigos. Era un cura santo, el Contreras. Y el Contreras vio lo que valía Ávila. Y se fue al obispo. El obispo se llamaba Manrique. Era inquisidor general. Y entonces le dijo al obispo, dice, mire, ilustrísima, ha venido un cura, está aquí, yo lo he conocido. Es un tipazo, porque tiene una cabeza y tiene una ansia apostólica, este tipo vale un valer, pero que se quiere ir a las Indias a predicar, y yo creo que ya que está aquí en Sevilla, mire vuestra señoría, reténgale, porque aquí nos puede hacer un papel bárbaro. Y dijo el Manrique, el obispo, tráemelo. Total, que fue a Ávila a verle. Y le dijo el otro, hombre, me alegro de conocerle, y en fin, de dónde viene, en fin, esas cosas que se hablan. Y dice, no, que el otro dice, no, que estoy aquí, que el barco que no acaba de salir, ahí me he metido a vivir con Contreras, una casita que tiene, y dice, ¿y para qué se va a ir a las Indias? No, porque allí hay tantas almas que salvar. Y entonces le dijo el obispo, hartas Indias tenéis aquí sin necesidad de cruzar los mares. De manera que se queda aquí en mi Dios, se lo mando yo, que se queda en Sevilla. Y allí se quedó en Sevilla un año hasta que los sevillanos, malas lenguas de Alcalá de Guadaira sobre todo y de Écija, le denunciaron a la Inquisición porque era un tipo un poco rompedor, torcieron las cosas que decía en el púlpito y en la Inquisición se pasó un año en la cárcel del castillo de San Jorge allí de Triana hasta que el pobre salió. Bueno, todo eso con 30 años. A lo que voy, el Contreras, que era su amigo, era un tipo fantástico y tenía una libertad maravillosa. Al Contreras lo quería mucho el Manrique, el obispo. Y el obispo se llamaba de nombre Alonso, Alonso de Manrique. Ya sabéis vosotros que los Alonsos y los Alfonsos, en realidad su onomástico es San Ildefonso de Toledo, que es el Analogatum Princeps. De ahí vienen los Alfonsos y los Alonsos y todo eso, viene de Ildefonso, que son nombres germánicos, los Ildes. Bueno, pues viene el día 23 de enero, que como todos vosotros sabéis muy bien, es el día de San Ildefonso. En fin, no lo sabéis ninguno, pero yo lo digo y así os quedáis bien vosotros. Bueno, pues viene el día 23 de enero y le dice Manrique a Contreras, oiga, que para mi santo quiero que tengamos una función bonita y sea usted el que me eche el sermón de mi santo. Bueno, pues se van a una iglesia de Sevilla, se sube al púlpito, como era entonces todo, porque es que lo hemos perdido todo, se sube al púlpito Contreras, el arzobispo de Sevilla, inquisidor general con todo su aparato, sentado allí en el trono, que se llamaba entonces, a escuchar el sermón
panegírico de las grandezas de San Ildefonso, que fuera char don Hernando de Contreras. Hernando o Fernando, lo mismo me da. Empieza a predicar mi Contreras y empieza a cantar las glorias de San Ildefonso, porque vino la Virgen a ponerle la casulla por lo bien que él había escrito de su virginidad, porque vino desde el monasterio y le hicieron obispo de Toledo, porque Ildefonso, porque el defensor de la fe, pim, pam, todas estas cosas que los curas empezamos a perorar de las cosas de los santos que nos hemos leído hace un rato antes en el libro, porque ¿qué más da? Aquí la podías leer tú y lo sabías mejor que yo, pero bueno, es así los sermones. Y llega un quiebro del sermón y dice Contreras desde el púlpito, se inclina un poco al arzobispo que estaba allí sentado y después de haber cantado las virtudes de Ildefonso le dice: aquel Alonso y vos, Alonso, ved lo que va de un Alonso a otro Alonso. Siguió predicando y cuando al obispo ya se le había pasado la lividez que le había sobrevenido y lo vio un poco repuesto y dice: por cierto, todas estas virtudes que estoy diciendo resplandecían en aquel Alonso y vos, Alonso. Mirad lo que va de un Alonso a otro Alonso. Y así se despachó en el sermón su buena docena de veces con aquella letanía y el obispo tuvo que aguantar. No era obispo, era el arzobispo, inquisidor general y échale guindas al pavo. Entonces, lo que yo te digo es que pongas una foto de tu primera comunión y pongas tu nombre. Y aquel soy yo y este soy yo. ¿Cuánto va? ¿Cómo está mi alma? ¿Qué tengo que hacer? Y con esto termino. 3 preguntas que pone San Ignacio. Ponte ante un crucifijo o ante la imagen del corazón de Jesús, que es bastante expresiva. Porque en el corazón de Jesús está todo su amor. Esta tarde hablaremos de él después, hablaremos de él. Ponte ante un crucifijo, métete en la iglesia, ante el sagrario, o vete al campo y mira al cielo. Pero siempre ante la vista de tu alma, ten un crucifijo. Las llagas de Jesucristo. El crucifijo, si te lo representa muerto, todavía mejor, porque verás la llaga de su corazón y te estará invitando a meterte por ella. Y hazte 3 preguntas. Si no os acordáis de todo lo demás que he dicho hasta ahora, porque es fácil que no os acordéis nada más que de la anécdota de Alonso y Contreras, pero si no os acordáis, que os acordéis de esto último. 3 preguntas. Tengo 24 años o 37. Repaso un poco mi vida. La primera infancia, mi familia, mis estudios. Repasa tu vida por etapas. Mira un poco tu actitud en cada etapa. ¿Qué gracias te ha concedido Dios en cada etapa? La primera de todas, mi familia, ahí está. Después, tales amistades, tales medios de formación, tal colegio, tales personas, tales sacerdotes, tales lecturas, en fin. ¿Qué piedras de tropiezo has tenido en cada etapa? Y sigues teniendo. ¿Cuántas veces has tropezado o has dejado de tropezar o piensas seguir tropezando? En fin, un poco de vergüenza torera. Mirar las cosas claras. Etapas de la vida. Darte cuenta de verdad por dónde vas. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué dejas de hacer? Y formularte estas 3 preguntas ante Jesús crucificado. ¿Qué he hecho por Cristo? Primera, los años que llevo de vida, cómo la he empleado, cómo es de verdad mi identidad cristiana. Primero, mi identidad humana. ¿Soy verdaderamente hombre? ¿Soy verdaderamente un ser racional? ¿O soy poco más que una bestezuela? ¿Qué he hecho por Cristo? Segundo, ¿qué hago por Cristo? ¿Cuál es mi situación actual? Y hoy
en concreto que estoy aquí, por qué he venido, para qué he venido, qué pretendo, en fin, qué espero, qué hago por Cristo. Tercero, ¿qué debo hacer por Cristo? Y en esa tercera pregunta, dice San Ignacio, que debo hacérmela afectándome mucho. O sea, dejando correr el afecto. Dejando correr el afecto. La capacidad de sensibilidad del hombre es muy rica cuando está bien educada y no está desviada y no está pelelizada. Pero entonces esa sensibilidad y esa afectividad, vuélcala hoy en Jesucristo y déjate amar por Él, experimenta su amor, que yo no te lo puedo transmitir con palabras, ni por mucho que trate de incentivarte, tienes tú que encontrarte con Él, pero así a solas, a pecho descubierto, corazón a corazón, y luego sobre todo, si te confiesas, si comulgas. Y entonces, ¿qué hago por ti? ¿Qué debo hacer por ti? Y llorando si Dios te concede lágrimas, que a veces hasta las concede físicamente, y si no, con lágrimas del corazón, arrepentirte de verdad de lo que has hecho o has dejado de hacer por Cristo. Y a ver qué hago y qué debo hacer, porque su ayuda no me va a faltar. La de su madre la Virgen tampoco.